Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes a ti, a tus compañeros quienes están en estudio y a toda tu audiencia. Sí, doctora, estábamos viendo este caso del Ministerio de la Defensa Pública justamente. 4 años, hace 4 años, dos personas fueron acusadas de un caso de homicidio, estuvieron 2 años presos y finalmente son absueltos en juicio oral. Así es. Dice que el hecho ocurrió en el año 2019, pero la aprehensión de ambos se dio en el año 2021 y ahora en el 2023 se ha obtenido la sentencia número 100 en la cual se les ha absuelto a ambos de culpa y pena. Tenemos un final feliz, ¿verdad? Pero que estuvieron recluidos durante 2 años. ¿Y la fiscalía qué es lo que decía de ello? Porque así como presentan la información, pareciera que ellos estaban en otro lado y los aprendieron nomás así de la noche a la mañana. Y bueno, resulta que ellos trabajaban en una zona bastante, bueno, por decirte, es en una región distante a unos 40 kilómetros de la ciudad de Capitambado y presumiblemente en esa zona existiría un cultivo de marihuana. Presuntamente, o sea que los tres habían trabajado ahí, supuestamente, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público tuvo la oportunidad de realizar una exhaustiva investigación, pero no lo ha hecho. Primeramente, ante la supuesta existencia de cultivo de marihuana, no se abrió una carpeta de investigación, sino que simplemente se basaron en el relato de la ex cuñada de uno de los, o sea que del difunto, pero también creo que tenía un cierto grado de parentesco con uno de los acusados, la que recibió la llamada, donde uno de ellos supuestamente le dijo en guaraní, Ayucama Josuepe, Jaroño Tuma Chupe, Ja Equininín Pendea ni Erema Beape. Entonces, esa fue el punto de partida para que la fiscalía comenzara la investigación que, bueno, el resultado ya tenemos, ¿verdad? Que no hubo pruebas, no hubo un cotejo o sea que las llamadas entrantes y salientes de ningún número, de ninguna telefonía móvil. Y bueno, por la carencia de pruebas, entonces ambos fueron absueltos. ¿Y este fallo ya se dio por escrito la sentencia, se fue apelado o no, doctora? Y bueno, ya se tiene por prácticamente, fue del día 6 de septiembre la sentencia. Yo he sido notificada justamente ayer en formato físico, ¿verdad? En formato papel. El Tribunal de Sentencia aquí de Pedro Juan Caballero me ha hecho llegar la sentencia y desde luego que de mi parte no existe ninguna voluntad ni intención de apelar. No, pero digo por parte de la fiscalía, ¿cuánto pidió la fiscalía, doctora? Y la fiscalía creo que pidió 7 años, sí, 7 años. Para Yo cada ya no uno. estuve más luego concentrada porque ya sabía al final, entonces ya, ya ni presté atención. 7 años pidió el agente fiscal. Y en este caso bastante grave, doctora, porque se tomó la declaración de una persona para poder enviarlos a prisión y sostener Sí, y afirmar, ¿verdad?, la acusación en contra de ellos. sí. Justamente ese es mi cuestionamiento porque en un principio el Ministerio Público había peticionado la sustanciación de una audiencia bajo las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba. Y las supuestas testigos son personas jóvenes, ¿verdad? Y que no existiría ningún impedimento para que se presentaran ante el juicio oral para ratificarse o retractarse en la información que habían dado. Y bueno, entonces todas esas cosas yo he cuestionado, pero al momento de la propia aprehensión de los dos, ninguno de ellos tenían arma de fuego. Y la médico, o sea que la doctora, quien estuvo en el momento del levantamiento del cadáver, dijo incluso de que la persona que había sido encontrada como muerta tenía como tierra, arena y eso así por su cuerpo, por su boca, que parecía que se le había enterrado antes.
Y fue así un hecho, para mí, un hecho muy grave, algo macabroso, ¿verdad? Pero a mí lo que me da risa en este sentido es que cómo ellos le van a apresar a dos personas que supuestamente uno de ellos había declarado contra sí mismo. Eso por el sentido común en la cabeza de quien entra, ¿verdad? Y si así fuese, entonces el Ministerio Público tenía que haber pedido el detalle de llamadas de los números telefónicos o por lo menos averiguar a quién pertenecía el teléfono del cual supuestamente se le llamó a la cuñada o excuñada. O sea que fue algo totalmente descabellado. ¿Y esta persona no declaró en el juicio oral, doctora? Sí, después se fue, declaró una, pero la Timotea esta dijo que sí, que le llamó, pero no se demostró. No hubo la forma de demostración bajo ningún sentido. Entonces el Ministerio Público mismo era consciente de que no existían pruebas contundentes, ¿verdad? Sí. Finalmente le absolvieron. Sí, finalmente se la absolvió. Doctora, Sí. Sí, te consulto. Ella dice que uno de los acusados le llama y le dice que sí, ya mató, ya le enterró, todo así, pero al final esto no se demuestra y No. ni siquiera se puede sostener en la acusación. De ninguna manera, porque en la acusación decía todo el relato de la señora, todo, ¿verdad? Pero el detalle de llamadas no existía. ¿Será que existió esa llamada? Eso no se pudo corroborar, no hay pruebas. ¿Y cuál es el trasfondo para apuntarle directamente a él, doctora? Y que supuestamente ellos se habían desentendido en ese cultivo de marihuana donde ellos estaban y que supuestamente él hizo la llamada diciendo que él mató. Algo que no tiene sentido, ¿verdad? No, pero ¿y por qué? ¿Por qué le culparía a él si en realidad es inocente? ¿Cuál es tu opinión en este caso, doctora? Y bueno, mi opinión personal es que muchas veces el Ministerio Público acusa pensando de que con el transcurso del tiempo va a ir juntando pruebas o lo que fuera, pero en el momento de la propia acusación, si no se tiene algún elemento de convicción para condenar a alguien, yo creo que ellos tienen otras salidas, ¿verdad? Y no solamente tenerle privado de su libertad a dos personas inocentes. Y sí. Una vez que quede firme, doctora, ¿van a reclamar ese tiempo de 2 años que estuvieron presos? No sabe la intención de estas personas. Y bueno, el Ministerio Público quiere apelar seguramente, ¿verdad? Pero yo creo que ya no, como no tienen elementos, entonces no van a apelar. Entiendo. Y bueno, muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, muy amable de su parte. Por nada, señora, las órdenes cuando guste. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Otra figura, en este caso del provisional. Habla